Saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Pues es un privilegio para mí estar hoy aquí delante de ustedes para exponerle la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy se llama Perdón condicional. Y les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes, si falla, peca o comete algún error, no les gustaría ser perdonada? Pues yo estoy aquí hoy para decirles que Dios condiciona el perdón a la obediencia, a la oración y al arrepentimiento. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque hoy estamos todas reunidas aquí, Señor, para aprender de tu palabra. Padre, que tu palabra sea expuesta. Habla a nuestros corazones. Pon atención, Señor, a nuestros oídos para que podamos atender al mensaje, Señor. Y que pueda hablar nuestras vidas y que pueda instruir nuestro corazón, Señor, y pueda cambiar nuestra conducta. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El versículo que desarrollaremos el día de hoy es Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Pero antes de entrar en el tema, quisiera poner en contexto de lo que estaba pasando ahí. Y en Primera de Crónicas 29:28 vemos la muerte de David y la sucesión de su hijo Salomón. Y desde Segunda de Crónicas y siguientes, Salomón consolida su reino. Vemos que él lo consolida, luego él comienza a construir la casa de él y el templo para Dios. También Salomón le pide a Dios que cumpla las promesas que le hizo a su padre David. La promesa que él le hizo es que si sus hijos tienen una buena conducta y viven de acuerdo a la ley entonces él promete que nunca le faltará descendencia en el trono de Israel. También le pide a Dios que por favor sus ojos estén abiertos allí, en el lugar donde él está construyendo, es decir, en el templo que él está construyendo. Él le pide a Dios que sus ojos estén abiertos y atentos para escuchar la oración de él y de su pueblo. Del mismo modo, le pide que trate de igual manera al extranjero, que ore en esa casa de Dios, en ese templo que él construyó, para que así todos los pueblos lo conozcan, al igual que Israel, y así tengan temor y comprendan que el templo que construyó David se invoca el nombre de Dios. Ahora sí, busquen sus Biblias y vamos a leer Segunda de Crónicas 7, 11 al 14. Dice: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare las langostas que consuma la tierra, o si enviare pestilencias a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este último versículo vemos cómo Dios condiciona el perdón a la obediencia, a la oración y al arrepentimiento. Entonces vemos aquí que Dios pone unas condiciones y la primera condición que vemos es humillarse. Cuando hablamos de humillarse, vemos que es aquella actitud, es la posición de una persona de inclinarse a su rostro, su cuerpo, la cabeza, la rodilla o una posición de postrarse con todo su cuerpo. Cuando una persona se humilla es porque ha decidido someter su voluntad a alguien superior a él. Es decir, él ha decidido someter su voluntad a otra persona, a esa persona a quien desea obedecer. Claro, no solo decirlo, sino hacer y obedecer la voluntad de Dios. Entonces, si te sometes a Dios es porque tú has decidido obedecerle y acatar todo lo que Dios manda y lo que Él le agrada que hagamos.
Para humillarse ante Dios, debes tener una actitud de humildad, sin altivez, reconociendo que Él es la autoridad y debes obedecerle, pero obedecerle de una manera total y completa, sin refutar, objetar sus mandamientos o decir, bueno, esto sí se lo voy a obedecer, esto a mí no me parece. No, es someterse a, totalmente a su autoridad y entender que Él es el que tiene el control y Él es el que puede dar el mandato y nosotros simplemente obedecer a esa orden. Y bueno, el mejor ejemplo de humillación, sin duda alguna, es nuestro Señor Jesucristo, pues Él dejó toda su gloria y toda su deidad para hacerse semejante a nosotros, convirtiéndose en hombre para obedecer la voluntad del Padre y obedecerle hasta la muerte y muerte de cruz. Y solo lo hizo por amor a ti y a mí. Esta primera parte es un llamado a que nos humillemos delante de nuestro Dios. Nos postremos con una actitud de humildad y de obediencia a Él. La segunda condición que vemos es orar. Y orar es ponernos mentalmente, anímicamente y hasta físicamente ante la presencia de Dios. Muchas veces cuando en un culto de oración, en un momento determinado, decimos, bueno, vamos a orar, enseguida la gente toma una postura pues de respeto, de adoración, para ponernos delante de la presencia de Dios y pues muchos inclinamos el rostro, cerramos nuestros ojos, pues nos callamos y empezamos a hablar con Dios. Ese momento es con el fin de agradar a Dios. Y en ese momento lo usamos, pues sea para agradecer, para pedir algún favor o simplemente para contemplar a Dios y para adorarlo y alabarlo por lo que Él es. La herramienta que nosotros usamos para comunicarnos con Dios, pues, es la oración. Así que, mis hermanos, el llamado es a hablar con Dios en todo momento. Así como en el versículo, si no me equivoco, creo que es Tesalonicense, que dicen orar sin cesar. Es decir, que nunca, nunca dejemos de orar, que oremos en todo tiempo, sea que estemos bien, sea que estemos mal, sea que estemos tristes, en absolutamente todo momento debemos orar y hablar con Dios. El tercer punto, la tercera condición es buscar a Dios. Y buscar es hacer todo lo necesario o lo que esté en nuestras manos para encontrarnos con Dios. Es apartar un tiempo para estudiar su palabra, no solo para leerla, sino para indagar en ella, para memorizarla y también, lo más importante, para vivirla. Hay que buscar a Dios como un novio busca a la novia o como un hombre quiere cortejar a una chica. Y recuerdo una vez que conocí a un muchacho que iba a la iglesia donde me congregaba y ahí estaba una chica. Este muchacho quería cortejar a esta chica. Ese muchacho era de Caracas, pues trabajaba de lunes a sábado y él buscaba la manera de buscar y de encontrarse con esta muchacha. Ese chico llegaba todos los domingos tempranito a la iglesia. Era el primero. A mí me impresionaba porque yo iba a dar clases de escuela dominical y él estaba de primerito. No había llegado nadie de los que vivían cerca, sino que él desde Caracas era el primero que llegaba a la iglesia y pues a mí me impactaba y me impresionaba eso. Y era porque él buscaba todos los medios posibles para tener un encuentro con esta chica. Entonces, así como este chico buscaba todas las estrategias, las maneras para poder ver a esta chica, pues así nosotros debemos buscar a Dios. Y este caballero no era que tenía familia en esa ciudad ni nada, sino que él pues se levantaba temprano, venía y aprovechaba ese momento de la iglesia. Me imagino que a lo mejor después le invitaría a almorzar, la visitaría en su casa, pues no sé qué pasaría, pero él fielmente pues asistía todos los domingos para encontrarse con esta chica. Nosotros como mujeres siempre tenemos múltiples de actividades, pues sea en el trabajo, en el hogar, con los esposos, los hijos, etcétera, etcétera.
Pero dentro de esas innumerables listas de responsabilidades, nosotros como mujeres debemos apartar un tiempo para encontrarnos con Dios. Así como ese chico buscaba a esa chica, así nosotros entre esas múltiples de ocupaciones buscar ese tiempo para encontrarnos con Dios. Pues su palabra es buena, es agradable y buscar a Dios va a traer consecuencias positivas a nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues leyendo su palabra, escudriñándola, orando, memorizándola, viviendo. Otra condición que vemos en este versículo de Segunda de Crónicas es que nos convirtamos de sus malos caminos. Dice, conviértete de tus malos caminos. Y el convertir es abandonar cualquier conducta que no agrade a Dios. Cuando este pasaje habla de convertirnos, pues es cambio. Indudablemente es un cambio de conducta. Pues antes era así, ahora era así. Antes hacía esto, ahora hago esto. O venía haciendo todo bien y lo estoy haciendo mal, pues corregirlo y cambiar esa conducta que estaba mal. Un ejemplo tenemos a Pablo, pues él era un asesino de cristianos y cuando se convirtió a Cristo, indudablemente hubo un cambio en él y dejó atrás todas esas malas conductas, todo ese deseo implacable de buscar y asesinar a los cristianos, y su cambio fue de tal manera que ahora fue lo contrario. Estuvo dispuesto a dar su vida por predicar el Evangelio. Hay conductas que son evidentemente mal. Evidentemente sabemos que están mal. Entonces, si estás haciendo algo incorrecto, pues te digo, arrepiéntete, corrígelo. También hay conductas que quizás son dudosas, que a veces decimos, bueno, quizás esté bien, mal, pues no estoy segura, no sé si estoy bien. Si es así, si no estás seguro de que esa conducta es bien, sino que estás ahí en duda, yo te digo que no lo hagas. Que si tienes duda, no lo hagas. Detente y no lo hagas o no lo continúes haciendo. Sino haz solamente lo que estés seguro que le agrada a Dios. En este versículo de Segunda de Crónicas 7:14, vemos que Dios condiciona el perdón a la obediencia, a la oración y al arrepentimiento. Es decir, nosotros debemos humillarnos, orar y buscarlo y convertirnos de los malos caminos para ser perdonados. Él no lo ordena. O sea, Dios no es un Dios de tú tienes que hacer eso. No, Él no lo ordena o lo exige, sino que nos da sus condiciones y nos dice el resultado que dará en nuestras vidas si le obedecemos. Pero nosotros, tú y yo, tenemos la decisión de obedecerle o no. Luego, más adelante, dice que si nosotros hacemos o cumplimos estas condiciones, entonces Dios hará lo siguiente. Lo primero es que Él oirá desde los cielos. Es decir, el obedecer las condiciones de Dios trae como consecuencia que Él escuchará y estará atento a nuestras oraciones. No es que Dios es sordo, sino que mientras desobedecemos, Él no atenderá tu oración. Un ejemplo es, imagínate que tienes un hijo de 18 años. Tú vas, lo dejas en la universidad y pues llega la hora de salida y pues no llega, no aparece. Llega la noche, pasa el fin de semana, pues lo buscas en hospitales, policía, llamas a los amigos y nada, no aparece. Pues resulta que el chico llega el lunes en la mañana y te dice, bueno, hola mamá, se me olvidó avisarte y dame dinero para el cine. ¿Tú se lo darías? Pues evidentemente no, no se lo daría. Pues primero él debería acercarse pues con una actitud de arrepentimiento, pidiendo perdón y entonces así será escuchado. Pues así es Dios con nosotros, como esa mamá que él oye. Él estaba escuchando porque la mamá no era sorda, él estaba escuchando a su hijo, así como Dios nos estaba escuchando. Le pidió ciertas cosas, pero sencillamente la mamá no atendió a ese pedido porque estaba molesta con él. Exactamente así pasa con Dios. Si nosotros estamos haciendo cosas que a Él no le agradan, que sencillamente estamos fallando, estamos pecando, pues Él va a oír, pero no va a estar atento a esa oración.
Obedécele a Dios y entonces Él escuchará con atención tu oración. Él estará ahí escuchando. Lo segundo es que Él también perdonará tus pecados. Y perdonar significa librar a una persona de una culpa, de un castigo, de algo que se merecía. Pero ese perdón pues te va a eximir o va a absorberte de culpa. Y eso sencillamente es lo que Dios hace con nosotros. Pues sencillamente cuando pecamos y le pedimos perdón, pues Él tiene misericordia y nos perdona. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios perdonaba los pecados. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, Dios perdona los pecados y también restablece la comunión con Dios. Es decir, que después que nosotros pecamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona, restablece la comunión y restablecemos la comunión con Dios. Pues el pecado sencillamente es una separación y mientras estemos separados o pecando, pues no hay comunicación con Dios. Un ejemplo es, recuerdo que aquí en Venezuela había un estado que se derrumbó un puente y mientras ese puente estuvo deshecho, derrumbado, pues no había comunicación entre ese estado y el otro estado. Y pues así pasa con Dios y nosotros cuando pecamos. Mientras nosotros pecamos hay una separación y no hay comunión, pero una vez que nos arrepentimos, pues se restablece esa comunión con Dios. Lo otro es que Dios sana nuestra tierra. Significa curar, arreglar o restaurar algo que se haya dañado o deteriorado. La tierra, en esa época de Salomón, era la fuente de sustento del pueblo de Dios. Hoy quiere decir que volverá tu fuente de provisión y sustento. Recapitulando, podemos decir que entonces vamos a recordar que Dios condiciona el perdón a la humillación, oración, búsqueda y arrepentimiento de tus malas conductas. Es decir, si obedeces a esas condiciones, entonces Dios te oirá desde los cielos, perdonará tus pecados y sanará tu tierra. El obedecer a Dios trae consecuencias favorables a tu vida. Así que te digo, reconócele a Dios sin altivez, con toda humildad, obedécele y ora y búscale y arrepiéntete de cualquier conducta que no le guste a Dios. No es solamente una, ahí dice y, o sea, te humillas y oras y le buscas y te arrepientes de tus malas conductas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿consideras que tu conducta actual es agradable a Dios y no hay nada de que debas arrepentirte? ¿Consideras que obedeces, oras y buscas a Dios como Él se lo merece? Mi invitación el día de hoy es, si pecaste o hay algo que estás haciendo que no le agrada a Dios, arrepéntete y cambia de conducta. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga.